Hoy comenzamos o le damos continuidad al proyecto que teníamos de enseñar física de una manera fácil y hemos llamado a el canal Leyes de la Física y vamos a ir mostrando poco a poco en videos cortos, sin tanta cosa y sin tanta complicación, conceptos elementales y fundamentales de la física. Así que nos vamos afuera y empezamos de nuevo este proyecto. Segundo episodio, movimiento mecánico. ¿Qué es el movimiento? Pues vamos a movernos y a saber cómo se define el movimiento mecánico. Gracias. Vamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar el segundo episodio de Física al alcance de todos, mostrándoles de una manera sencilla o tratando de mostrarles de una manera sencilla qué es el movimiento mecánico. Y vamos a empezar a definir cuándo un cuerpo está en movimiento, cuándo un cuerpo está en reposo, el carácter relativo del movimiento, porque puede un cuerpo estar en reposo respecto a un cuerpo, pero puede estar moviéndose respecto a otros. Y el ejemplo más común que tenemos para nosotros es el propio movimiento de la Tierra, la sucesión de los días y las noches. Pero antes de hablar de todo eso, pues ahí vemos ese muchacho en moto que se va moviendo. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Y por qué decimos que puede estar moviéndose? Porque la definición de movimiento precisamente nos explica que es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otros cuerpos. Y esos otros cuerpos respecto a los cuales se mide el movimiento, pues reciben el nombre de cuerpos de referencia o sistemas de referencia. Entonces, volviendo al tema de la Tierra, la sucesión de los días y las noches es precisamente uno de los ejemplos más cotidianos que nos encontramos para poder demostrar que los cuerpos se pueden mover respecto a unos cuerpos y respecto a otros cuerpos no. Por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta que la Tierra está rotando y al mismo tiempo se está trasladando. No hay un efecto sobre nuestro cuerpo, alguna fuerza o algo por el estilo que nos indique que la Tierra se encuentra en movimiento. ¿Y cómo podemos saber que la Tierra se encuentra en movimiento? Precisamente por la sucesión de los días y las noches o precisamente las estaciones del año, ¿no? En la que podemos ver que está pasando el tiempo porque la Tierra se está trasladando y hay momentos en que está más alejada del Sol o menos alejada del Sol. Y así podemos nosotros determinar que la Tierra se encuentra en movimiento. Entonces, volviendo a las definiciones sencillas, que es donde quiero llegar en este episodio de hoy, ¿qué cosa es el movimiento? Pues el movimiento no es otra cosa que el cambio de posición de un cuerpo respecto de otros cuerpos. Y esos otros cuerpos respecto a los cuales medimos el movimiento de algo, pues son lo que conocemos como sistemas de referencia. Vamos a tomar un ejemplo. Miremos ese árbol que está frente a nosotros y estoy viendo que me estoy acercando a él, pues mi posición está cambiando respecto a él. Yo puedo decir entonces que respecto a ese árbol que pasamos o a este que está enfrente o a todos los cuerpos que se encuentran aquí sobre la calle, a todos los autos, si yo los tomo como puntos de referencia, pues yo me encuentro en movimiento respecto a esos cuerpos. Sin embargo, si yo pongo aquí mi dedo y yo no cambio mi posición respecto a él, yo puedo decir que yo estoy en reposo respecto
a mi mano, ¿no? Entonces son ejemplos que nos permiten a nosotros darnos cuenta cuando un cuerpo se está moviendo y cuando no. Siempre tomando como referencia, permita describir el movimiento de uno o varios cuerpos. A eso se le llama sistema de referencia y son los cuerpos respecto a los cuales medimos si un cuerpo se encuentra o no en movimiento. Esa es la forma más simple de movimiento. Y dentro del movimiento mecánico, pues encontramos diferentes tipos de movimientos, como son el movimiento rectilíneo, que es el que yo estoy ejecutando en este momento. Voy caminando o desplazándome en línea recta y ya en dependencia de cómo me mueva, si mi velocidad permanece constante o va variando respecto al tiempo, ese movimiento puede ser catalogado de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo variado. Dentro del movimiento variado, el caso más simple que se estudia mucho en los cursos de física es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la velocidad va aumentando uniformemente, y el caso del movimiento uniformemente retardado, cuando la velocidad va disminuyendo uniformemente. En ambos casos, la velocidad varía y se caracteriza por un factor que se llama aceleración, que es la que determina la rapidez con que cambia esa velocidad en el tiempo. Fíjense que cada vez que estoy hablando de definiciones físicas, siempre menciono por lo general el tiempo, menciono la posición y es lo que caracteriza en la física poder describir un movimiento de un sistema cualquiera. Estamos describiendo la posición de ese objeto o de ese cuerpo en el tiempo. Y el tiempo, pues, es la medida temporal a través de la cual medimos la duración que tienen los sucesos en el espacio y definido por ese tiempo. Entonces ya definimos movimiento mecánico, y dentro del movimiento mecánico también existen otros tipos de movimientos aparte del rectilíneo, como es el movimiento circular, cuando la trayectoria descrita ya no es una línea recta, como en el caso del movimiento rectilíneo, sino que precisamente es un círculo. También existe el movimiento parabólico, cuando lo que se describe es una parábola, y así cada movimiento pues tiene sus peculiaridades y sus características. Entonces, resumiendo lo que hemos visto el día de hoy, que es lo más importante, ¿qué cosa es el movimiento? Pues el movimiento no es más que el cambio de posición de un cuerpo respecto a otros cuerpos. Y ese cuerpo que se toma para medir respecto al cual los cuerpos se están moviendo se llama sistema de referencia o cuerpo de referencia. Pongamos un ejemplo para concluir este episodio de hoy, en la que sencillamente queremos mostrarles lo que es el movimiento, poniendo un ejemplo de cómo un cuerpo puede estar en reposo respecto a un objeto y puede estar en movimiento respecto a otros objetos. El ejemplo más sencillo es un autobús. Imaginemos un autobús en el cual va un pasajero, va el chofer. Obviamente el chofer está conduciendo el autobús se está desplazando respecto a la carretera, se está moviendo respecto a la carretera, y en un momento determinado el pasajero le hace señales al chofer de que quiere bajarse en la siguiente parada. En el momento que se pone de pie y empieza a moverse, su estado de reposo respecto al autobús deja de estar o deja de existir. Pero él venía moviéndose respecto a la carretera. Observen que si está sentado, el pasajero está en reposo respecto a la carretera, que diga al asiento, pero está moviéndose respecto a la carretera. Y es lo mismo que pasa con el chofer. El chofer estaría en reposo dentro
el autobús respecto al autobús, pero estaría moviéndose respecto a la carretera. Es decir, que un mismo movimiento se puede describir de maneras diferentes si tomamos en cuenta con respecto a quién estamos describiendo ese movimiento. Y es precisamente lo que se define como movimiento mecánico, el cambio de posición de un objeto respecto a otro objeto. Si no cambia de posición, no está en movimiento. Si cambia de posición, se está moviendo uno respecto al otro. Y no sé si les ha pasado que han ido en una carretera y de repente van detrás de un auto y van los dos a la misma velocidad y pareciera que un objeto está en reposo respecto al otro, porque la posición de uno respecto al otro no está cambiando. Y eso es en esencia lo que es el movimiento. Espero hayan entendido, espero les haya sido fácil la explicación y nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias y chao.